Muy buenos días. Esta mañana hablaremos del tema bilingüismos y multiculturalidad. Este tema nos involucra ya que la reproducción cultural, la transmisión y el uso de segundas lenguas cobran distintas dinámicas aún no conocidas en su relevancia y especificidad para la educación. Este es uno de los asuntos más controversiales que enfrenta la educación en la actualidad, la puesta en marcha de una educación equitativa para todos dentro de un marco de una sociedad multicultural. Al ser nosotros parte de este país, habría de interesarnos su desarrollo y por lo tanto la educación que se imparte en él. Para tratar este tema, hoy nos acompañan Nayeli González Frías, Oyuki Enisei Galaye, Sharon López Badilla y Arlet Adilene Moreno Amarillas, todas ellas estudiantes normalistas que nos brindarán una perspectiva sobre el bilingüismo y la multiculturalidad en la educación. La mecánica para este panel es la siguiente. El panel tendrá una duración de 25 minutos y cada integrante tendrá su espacio para dar su aportación. Ahora, establecidas las reglas, podemos dar inicio a este panel con el primer punto a tratar en la sesión, donde se explicará cómo es la realidad del bilingüismo y la multiculturalidad en la educación y qué retos representa. Asimismo, ver una perspectiva de cómo es llevada en México. Para comenzar, le cederé la palabra a Yuki Galaz, que nos presentará información para poder explicar más acerca sobre esto. Bueno, pues para iniciar me parece importante el espacio que se ha creado para hablar sobre el bilingüismo y la multiculturalidad, debido a que este es un tema de actualidad que en realidad pues preocupa a muchas familias y vemos como últimamente toda decisión que se toma en este sentido tiene una repercusión directa sobre la sociedad. Entonces vemos que al final del día no se trata solamente de aprender una lengua por el interés que puede generar al tener esta herramienta de comunicación, sino por todo lo que esto conlleva, todo lo que acompaña. Cabe destacar también que ninguna definición del bilingüismo individual es lo suficientemente amplia como para abarcar en todas las instancias a los individuos que se denominan bilingües. Entonces, la gama puede extenderse desde un dominio comparable al del nativo en uno o más idiomas hasta un mínimo de destrezas comunicativas en una segunda lengua o lengua extranjera, pues lo primero excluye a la mayoría de los individuos y también crea un nuevo problema en definir lo que se debe entender por dominio comparable al del nativo. Igual, de forma parecida, encontramos una gama de posibilidades para el bilingüismo poblacional. Por ejemplo, algo que está ahorita muy en boga es el inglés. Entonces vemos que en Estados Unidos se toma generalmente por pueblo monolingüe cuando se le juzga en términos de su interés y éxito en el estudio de lenguas foráneas. Esto según Simon en 1980. Lo que podemos destacar de esto es que el bilingüismo juega un papel importante durante el curso de este proceso. Y bueno, pues ya dispuesto lo anterior, ¿qué relación hay entre el bilingüismo y la educación bilingüe? Vemos pues que individualmente los estudiantes de educación bilingüe se colocan en tales programas porque se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo bilingüe, ya que si ellos demostraran un buen dominio tanto del inglés como de su lengua materna, serían colocados con toda probabilidad en clases conducidas totalmente en inglés. Las justificaciones principales que algunos ofrecen en favor de las instrucciones por medio de la lengua materna son que el desarrollo del inglés de la gama completa de destrezas lingüísticas toma su tiempo, es difícil. Entonces, otra cosa sería que la figura de los padres se debe integrar a esta práctica y que el conocimiento adquirido durante este periodo de instrucción en la lengua materna se transfiere por sí mismo al inglés. Y pues vemos que se habla mucho del tema, pero debo decir que en muchas ocasiones se hace desde una actitud un tanto autocomplaciente. Es decir, pues que se están implementando programas de bilingüismo y lo que se intenta en realidad es vender los resultados que hay. Sin embargo, en muchas ocasiones hay poca actitud crítica entendida de cómo se debe afrontar todo el asunto, ya que hay mucho que aprender del bilingüismo porque es en realidad algo muy complejo. Y vemos también que pues con frecuencia los padres disponen de poca información para contrastar y tomar decisiones sobre el colegio al que enviar a sus hijos. A menudo se toman decisiones basadas en si encuentran o no en la lista de centros bilingües, sin entrar en detalles sobre las características del programa específico educativo. De igual manera también vemos ese
quiebre o esa manifestación clara de los profesores que tienen una necesidad de disponer de foros para reflexionar sobre los problemas que han de afrontar al verse envueltos en ello, ya que, como les mencioné anteriormente, es muy complejo de manejar. También están las investigaciones que se han presentado en las últimas décadas, desde la implantación generalizada de la educación bilingüe, generalmente en inglés, como les dije, carece del análisis del contexto educativo y el contexto social. Tampoco valora las capacidades adquiridas fuera del aula y el papel que éstas juegan en los datos de éxito de los programas. Por ejemplo, en muchas ocasiones las investigaciones sobre el rendimiento alcanzado por los estudiantes se centran en lo que aparentemente aprenden en la clase o en el estudio realizado, pero no se analizan todos los factores externos, como el esfuerzo que hacen las familias en clases complementarias, en academias, en viajes de inmersión lingüística u otras alternativas que se les pueden presentar. Bueno, pues en general se aprecia un problema de expectativas para todos los sectores implicados, especialmente los estudiantes y los padres. En el caso de las expectativas lingüísticas se suele tomar como referente a competencia del hablante nativo, cuando sería más realista adoptar como referente un uso de la lengua como lengua franca. El uso determina el nivel de competencia alcanzado. Si la lengua estudiada tiene poco uso por cuestiones de prestigio social, escasa cotidianidad, percepción de obsolencia, etc., ¿qué podemos esperar de una lengua que no esté en un contexto cotidiano fuera del aula? Para concluir mi participación, como mencioné desde el inicio, el uso del término bilingüismo resulta, cuando menos, un tanto problemático. Sería más correcto hablar de bilingüismo funcional, tanto por las expectativas que crea y lo impreciso del término. Es decir, deberíamos ceñirnos al uso de la lengua adquirida como lengua franca para la comunicación con otros hablantes, para los que tampoco sería su lengua materna. Gracias. Sí, es que hablando de una cultura donde el bilingüismo no es tan común y menos en la educación donde no se les plantea desde chiquitos estar manejando dos lenguas o que es escasa la cotidianidad que se percibe hablando de este tipo de lenguas o incluyendo cualquier otro tipo, con que sean dos o más. Entonces esto quiere decir que vivimos en una sociedad multicultural donde la educación se convierte en el proceso individual y social más importante a través del cual todos, ya sean niños, jóvenes que están en la escuela, también sus padres, los maestros y profesores y todo el equipo educativo, son adultos trabajadores en distintos ámbitos y podemos llegar a ser personas muy competentes, ciudadanos, para vivir en contextos que ya son irreversiblemente plurales. Entonces debemos de conocer y respetar cada uno de ellos en los que nos desarrollamos y en los que convivimos. Esta multiculturalidad se expresa en gran medida desde la presencia de la inmigración, pero se puede creer que todo es exclusivamente esto y lo cual no es. Aunque la gente solo perciba la pluralidad por la presencia de inmigrantes y se les atribuye solo a ellos la responsabilidad de las dificultades inherentes a gestionar esta multiculturalidad, no es así. La multiculturalidad nos incluye absolutamente a todos. Esta multiculturalidad, además del peso de lo cultural, está cruzada por la realidad social donde se insertan las personas, autóctonos e inmigrantes, que indican situaciones asimétricas, que no son iguales, realidades inclusivas para muchos, pero excluyentes para muchos otros, y que inciden en las relaciones interculturales. Y hablando ya de los sistemas educativos, que son los que hacen visible la diversidad realmente, se encuentran en una permanente búsqueda de equilibrio entre una educación que descubra y refuerce en cada individuo lo que le hace semejante a los demás, junto a su inserción en comunidades portadoras de una cultura específica con derecho a expresarse y a mantenerse. Y claro está, de recibir una educación al igual que todos, asegurando siempre la igualdad de oportunidades hacia el horizonte de la inclusión social y educativa también. El multiculturalismo se empieza a difundir en países anglosajones como Canadá y Estados Unidos. En cada uno de esos se utilizó de manera distinta pero con ciertas similitudes y a raíz de un acontecimiento que fue el término utilizado en todo el mundo. En Canadá se ratificó un acta especial para legalizar el bilingüismo y el multiculturalismo. En América Latina ha sido utilizado de diferentes formas, a las que se les ha dado diferentes conceptos, como heterogeneidad, transculturación, hibridez y etc. En Estados Unidos el debate ha sido muy intenso,
pues el uso del multiculturalismo implica una polarización apuntando a la coexistencia de grupos étnicos, un eje fundamental del multiculturalismo en América Latina y también en México. Estos han sido los medios masivos de comunicación, pues quizás ha sido la vía principal para la integración cultural y política de la comunicación global, pues esas grandes ciudades donde hay gran cantidad de culturas y pensamientos son espacios que se reordenan multiculturalmente a través del consumo y la comercialización. Actualmente en América Latina nos es muy difícil lidiar con el concepto de multiculturalismo, pero para avanzar en este aspecto es necesario desarraigarnos del concepto anglosajón del multiculturalismo, pues algunos autores afirman que él lleva consigo un racismo intrínseco a la hora de respetar el espacio cultural de cada sociedad, de cada una que aporta o excluye algo del contexto, llegando así a un inadecuado uso de este concepto. Pensar en él desde una perspectiva de género implica necesariamente vincular el concepto de cultura al concepto de poder. Desde este posicionamiento, las políticas del reconocimiento cultural no se contraponen a las visiones feministas, sino que localizan las estrategias de lucha en contextos particulares, esto tomándolo ya como ejemplo. Las mujeres forman parte de una comunidad que durante años han tenido que vivir experiencias de opresión política y social. Han sido marginadas y excluidas de la construcción nacional en cada una de las sociedades existentes. De acuerdo a la raza, clase y cultura a las que pertenezcan, las mujeres sufren de sexismo. Si bien las mujeres de todos los grupos sociales sufren de opresión de género, las mujeres del tercer mundo se ven aún mucho más afectadas por esto, al sufrir de la opresión general hasta su propia nación y de su identidad homogénea. En cambio, se ha caracterizado como una identidad de género que se niega a aceptar la diversidad cultural. Moller-Okin es uno de los autores que más respalda este tipo de pensamiento sobre el multiculturalismo. Complementando con lo que dice Sharon, yo les voy a hablar sobre los proyectos y lo que se ha hecho en México durante siglos pasados y pues en la actualidad. Empezaré con los proyectos de educación indígena que cobraban relevancia con el movimiento de independencia. Como bien señala Rebeca Barriga, los 3 siglos de coloniaje se caracterizan por la creencia total de una política lingüística sólida y congruente de la corona que entra en continua tensión frente a los intereses contrarios de conquistadores evangelizadores y de políticas lingüísticas en torno al indígena mexicano, conquista material contra espiritual, que esto nos habla pues en 1999. Es hasta 1963 que la SEP también propone una política de educación bilingüe, recuperando las técnicas y objetivos del proyecto Tabasco. Sin embargo, María Eugenia en 1994 pone en manifiesto las fallas de la preparación profesional de los promotores bilingües, salpicadas de corrupción. También toma en el caso de la convocatoria para el periodo 1976 a 1977, donde según el instructivo sobre el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües, se deberían cubrir los siguientes requisitos. Primero, ser indígena ordinario de la religión en que se utilizan sus servicios. 2. Dominar el idioma español, la lengua indígena de la región y la variante dialéctica de la comunidad en la que prestará sus servicios. 3. Haber cursado en forma completa la educación media básica. Además de estos requisitos, los aspirantes deberían presentar un examen de conocimientos generales y una prueba psicológica, una carta de buena conducta por las autoridades de su comunidad y, en el caso de los varones mayores de 17 años, la cartilla de servicio militar liberada. En este tenor, cabe resaltar que en el año del 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En su artículo 11, esta ley señala que los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua a lo largo de su educación básica. En consecuencia, se modificó la Ley General de Educación, que contempla en su artículo 7, fracción cuarta, promover mediante la enseñanza
el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Indiscutiblemente que en México se han producido un sinfín de proyectos, programas y políticas concernientes a la educación escolarizada de las poblaciones indígenas. Sin embargo, es innegable que pocos han sido los cambios de fondo a la hora de sus aplicaciones, la práctica educativa cotidiana. El bilingüismo es un fenómeno fácilmente identificable hoy en día, desde nuestro amigo que aprende una lengua extranjera para obtener mejores oportunidades laborales, hasta los niños indígenas que se comunican con sus familiares por medio de su lengua materna, diferente al español, lo cual permite que se mantenga viva. Sin embargo, actualmente se considera el fenómeno del bilingüismo como un continuo, cuyo punto intermedio correspondería al bilingüe equilibrado, que posee el mismo nivel de competencia en dos lenguas. En esta misma concepción del bilingüismo podemos encontrar también el tipo dominante, cuando una lengua domina sobre la otra en algunos o todos sus aspectos o componentes, como el fonológico, el gramatical y el de lectura, por mencionar algunos. Si se tienen en cuenta las diversas maneras en las que se puede definir el bilingüismo, su medición se vuelve compleja, ya que dependerá significativamente del propósito que oriente dicha medición y de la categorización que se haga de las personas bilingües, ya sea con fines educativos, laborales o sociales. Por ello hay que ser cautelosos sobre las políticas lingüísticas y las limitaciones que pueden presentarse al realizar algún tipo de medición. En relación con lo anterior, Sánchez Casas presenta algunas de las mediciones que se pueden realizar del bilingüismo, ya sea de manera directa, se mide la comprensión y la producción oral y o escrita por medio de un test llamado TOEFL, o de manera indirecta se mide la fluidez, flexibilidad y dominancia de la lengua. Reconocernos como híbridos es una combinación entre la etnia y la cultura. Nos convierte en una posibilidad para identificar las múltiples manifestaciones socioculturales. Desde finales de la Edad Media accedimos al aprendizaje del español como lengua materna, proceso que desde la infancia tiene un carácter imitativo. No puede haber dudas en que aprendemos nuestra lengua materna por imitación de las personas que nos rodean. La comunicación parlante impone de buenas a primeras un sistema cerrado y autosuficiente de signos verbales que el niño trata de imitar. Y el proceso de imitación y ajuste a la norma social recorre varias etapas, con velocidad variable según las facultades miméticas individuales y según la presión mayor o menor que el medio familiar, primero y social después, ejerce sobre cada niño. A partir de entonces nos convertimos en criaturas del lenguaje, reconociéndonos como individuos pertenecientes a una comunidad determinada por su pensamiento, momento histórico de nuestro aprendizaje, pues ligamos lenguaje y pensamiento. Hemos convertido lo que pensamos en expresiones lingüísticas, la lengua al servicio de las ideas. Entonces, la lengua y el lenguaje se correlacionan con el esfuerzo intelectual, que implica que el aprendizaje del mundo, igualmente, nos complacemos cuando entablamos diálogos entre lenguaje y conocimiento, lenguaje y realidad, y conocimiento y literatura. Pues de esta manera solidificamos el concepto aristotélico de que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Los nuevos rumbos que ha tomado el mundo en pro de la globalización nos ha convertido en agentes necesitados del conocimiento que podemos adquirir de otras culturas por medio del lenguaje. En ese sentido se orienta la última parte de nuestra reflexión, que nos sitúa en el momento histórico que estamos llamados a convertir en nuestro, pues la globalización no elimina el concepto de región, sino que lo fortalece en la medida en la que ha de convertirnos en sujetos activos de un proceso mundial, en el cual el lenguaje se vitaliza en la medida en que a través de él podemos acceder a un sinfín de aspectos sociales. Bueno, hemos llegado al final de nuestro panel. Hemos tenido aportaciones muy buenas de nuestros panelistas, en donde nos han marcado diferentes posturas de cómo es llevado en otros países, como una perspectiva de cómo es llevado en nuestro país el bilingüismo y la multiculturalidad, cómo se atiende una segunda lengua aparte de la materna, ya sea el español o sea indígena, inglés, cómo la multiculturalidad que los maestros dan enfrentándose a alumnos que tienen otras culturas diferentes el contexto escolar y cómo atenderlas. Yo digo que el mayor reto es el cómo adecuar los programas de estudio en México para poder atender adecuadamente pues estas situaciones, cómo apoyar a estos grupos para tener una educación de calidad donde las escuelas se encuentren preparadas para atenderlos y pues brindarles una educación que cumpla con todos los objetivos de aprendizaje. Una escuela
que atiende a alumnos con más de una lengua y que previenen a una distinta cultura, desarrollen una educación más amplia, más completa, que beneficia a todos, a tanto alumnos, a los maestros, de cómo preparar las clases, el aprendizaje que se lleva a cabo. Entonces podemos decir que hay un gran reto y mucho trabajo por realizar. Entonces no nos queda más decir que hace falta realizar observaciones, ajustes a los planes y programas de estudio para poder llegar a lo que es una educación de calidad y completa. Bueno, pues muchas gracias a todos los panelistas por sus aportaciones. Les agradecemos su presencia en este panel de discusión y eso sería todo por hoy. Buenos días y hasta pronto.